Vamos a cambiar el ángulo de la noticia. Nos vamos de Argentina hasta Perú. Allí está Carmen Alvarado, además una voz autorizada. Vamos a ver de qué se trata. Carmen, contigo, compañera. Andy, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y también a aquellos que están conectados en estos momentos con la señal de DNews en toda América Latina. Hay un tema que arrastramos, hay un tema que nos preocupa. De hecho, en estos momentos ya se instaló una mesa técnica por 60 días para ver si se encuentra una solución entre los mineros artesanales y el Ejecutivo. Yo me encuentro en estos momentos con una de las voces más que autorizadas, Polo Monzón o también Leopoldo Monzón, consultor en temas de inversión minera. Le vamos a preguntar si realmente él considera o cuál es su impresión sobre esta mesa técnica y si va a llegar a un buen puerto, porque recordemos que nuestras carreteras estuvieron bloqueadas. Entonces, ¿qué podría pasar o cuál es su proyección para solucionar este problema? Un placer, como siempre. Buenas noches. Buenas noches con todos ustedes. Gracias. Ahora, ¿qué piensa acerca de esta mesa técnica? ¿Realmente es un diálogo que pueda dar buenos frutos? Mira, yo creo de que para que esta mesa técnica dé resultados es muy importante que dejemos las posiciones extremas, porque si no nos encontramos en un punto medio, esto no va a dar resultados. Y cuando digo un punto medio, significa que tanto los señores del Ejecutivo como los mineros grandes, medianos, que pertenecen a la sociedad de minería, y por el otro lado los mineros en proceso de formalización, los artesanales, los que están en los ilegales y los informales, tienen que entender que también tienen que hacer un esfuerzo y dejar algunas posiciones extremas y encontrarnos en ese término medio. Eso es primero, elemento importantísimo para esto, ¿no? Y el punto número 2, aquí me gustaría que usted quizás nos pueda dar una radiografía de la minería artesanal, porque hemos hablado con muchísimos, le hemos dado voces y también han hablado en nuestras pantallas, y ellos aseguran que el mecanismo de trabajo es de una forma errante, es decir, cuando terminan de explotar en el punto A, luego pasan al punto B, C y D, así sucesivamente hasta el infinito, nos decía un minero. Entonces nosotros le preguntábamos cómo ellos entonces se van a formalizar o podrían entrar en un proceso de formalización, teniendo en cuenta que tiene que ver expedientes técnicos y también expedientes favor del medio ambiente. Entonces ellos aseguraban que eso es un poco difícil, incluso algunos dirigentes están apuntando a que no quieren un contrato de concesión ni mucho menos eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque tenemos posiciones encontradas. Exactamente. Mira, lo que has dicho es lo que te acabo de mencionar. Si ellos no comienzan a encontrar un punto medio, vamos a terminar en un caos total. Entonces ellos tienen que entender que tienen que ir adecuándose en las normas y leyes. Si ellos no pueden pretender que pueden operar en cualquier sitio, en una zona natural protegida, en una zona de amortiguamiento. Ellos no pueden operar en una zona donde otro ya opera antes, en la misma zona. Ellos no pueden operar junto a un río, y es más, echar algunos contaminantes alrededor del río. Entonces ellos tienen que entender de que el sitio donde ellos operen tiene que tener las condiciones adecuadas. Hace algún tiempo se hablaba de los temas de zonificación, y esto es, yo tengo que zonificar y tengo que estar en una zona donde están todas las condiciones para que el ambiente en el sitio que yo trabaje no se deteriore o se deteriore lo menos posible, y luego yo tenga la facilidad de volverlo a su condición natural. Entonces ellos tienen que entender eso es un elemento importantísimo. No digo que los dejemos sin trabajo, sino ordenemos. Y eso significa proceso de formalización. Ahora, el Reinfo, había una exclusión de varios registros, miles de registros de ellos, y ellos aseguran que necesitan esos Reinfos para seguir laborando, pero también a la vez es contradictorio porque aseguran que ya están en otros puntos. Entonces, esto llama la atención, es paradójico. A ver, para ponerlo en contexto, ¿no? El Reinfo fue un registro que se permitió. El gobierno dijo, vamos a registrar a las personas que que están trabajando. Entonces las personas tenían que registrarse, poner una coordenada, y esa coordenada la registraron 87.000 personas. Algunas compañías registraron el lugar donde estaban trabajando. Y ellos tenían que hacer algunos trámites que no son nada complejos.
porque ellos dicen que... hay mucho trámite por medio. No. Están mintiendo. Eso no es cierto, eso no es cierto. Lo que ellos tenían que hacer es una declaración que se llama un higafón. Este higafón, el gobierno estimó 2 higafones por cada punto de trabajo, que era un higafón correctivo y preventivo. Correctivo era lo que ellos ya habían desarrollado y preventivo lo que ellos pensaban hacer. Ellos es una declaración jurada que el gobierno no ha tenido ni oportunidad de evaluarla a fondo. Es más, solo registrarse, solo presentar tu declaración jurada en una ventanilla antes de un gobierno regional, ahora en el gobierno central. Y con eso te activaban tu reinfo. ¿Qué ha pasado? Hay 55.000 reinfos que ni siquiera presentaron su documentación, estos higafones, y peor aún, en el último año no hicieron ni el trámite de presentarlo. Entonces, ni operaron tampoco. Básicamente no sabemos si operaron o no porque nadie tiene un control exacto de esto. Correcto. Pero lo que no hicieron fue ni hacer el mínimo esfuerzo por formalizarse. Entonces hoy se dictó una norma que quien no había hecho esto, quien no había ni siquiera presentado un documento los 4 años anteriores, no estoy hablando del último año, no contaba, más de un año que no presentaban... No había interés por parte de ellos, ni siquiera un esfuerzo para formalizarse o presentar toda la documentación respectiva, eso en resumen. Era el punto de partida. Era el punto de partida. Y que ni siquiera requería de que luego te lo fiscalizaran. Ya. Solo presentarlo. Tú presentabas una declaración jurada, podía tener 1 o 2 páginas y la entregabas. O sea, no era pues un tema hipercomplejo tampoco, ¿no? Y ahora, en estas negociaciones, o sea... incluso conversaba con algunos mineros. Pero para cerrar el tema, porque si no, no lo cerramos. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Han eliminado 55.000, han quedado 31.000, 32.000, que sí habían hecho el intento de preparar, pero que hoy día se viene otras exigencias más, ¿no? Pero ahora sí, escúchate. Pero lo que pasa es que hemos hablado con algunos mineros y aseguran que incluso no están bien representados en esta mesa técnica y aseguran entre ellos mismos que hay dirigentes que tienen intenciones políticas y son los que están sentados con la mandataria Dina Boluarte. Entonces, si ellos mismos denuncian ello, imagínense lo que podría terminar esta negociación, ¿no? O esta mesa técnica en algo realmente legítimo. A ver, el gran problema... Ese es otro gran problema que se tiene y lo que te dicen tiene muchos visos de realidad. Pero, a ver, aparte de estos 33.000, existen trabajando en la minería aproximadamente 500.000 de personas, en la minería pequeña, ilegal, informal, porque hay que distinguirlos unos de otros, ¿no? Cuando ellos dicen yo no me siento representado, es porque muchos de los lugares donde operan estos señores, los dirigentes, algunos, siempre hay buenos y malos en esta historia. Habrán algunos que tengan muy buenas intenciones, que quieran trabajar para el conjunto de ellos, pero hay otros que solo están pensando en su provecho personal. Entonces, en ese provecho personal hay varias variables. Una de las variables es, yo formo un grupo y le cobro un cupo por trabajar en un sitio. O le cobro una regalía porque yo los agrupo. Y no les interesa nada más que eso, no les interesa que se formalicen, porque en el momento que se formalicen ya no les van a pagar esa regalía. Entonces estos señores hay grupos que no tienen ningún interés en pasar por ningún proceso de formalización. Por otro lado, existen algunos dirigentes que lo que han hecho es estar unidos a diferentes partidos políticos y aprovechar la coyuntura electoral para plegarse a unos y a otros. Es más, yo diría que hay muchos congresistas que se pliegan a ellos. O sea, si tú lo ves en la televisión te vas a dar cuenta. Vas a encontrar a muchos congresistas que están, ¿por qué? Porque tienes 500.000 de votos, imagínate, 3 o 4 familiares. Más allá de eso, todo el dinero que corre de por medio, ¿no? Claro, pero mira, primero vamos a hablar de las personas. 2 millones de personas, ¿cuántos diputados o cuántos senadores pueden elegir? Comenzando por ahí. Luego, es una actividad que es rentable, obviamente, con los precios internacionales que se tienen. Tampoco es de que sea
a veces hay el sueño de la millonada, pero la millonada no son el minero los 500.000, es los que agrupan, los que hacen mucho dinero, son los que agrupan a un conjunto de ellos y les cobran y viven de eso. Entonces no solamente viven de eso, viven de cosas tan complicadas como el vender los explosivos. De ese tema también nos hablaron y reclamaron que en las últimas disposiciones del gobierno había cláusulas que ellos no podían cumplir y que eso evidentemente los iba a dejar en la calle, porque la premisa que ha traspasado las fronteras a nivel internacional, Leopoldo, es que lo que está haciendo la mandataria Dina Boluarte es dejar sin trabajo a estos mineros artesanales. ¿Esto es así? Te hago la pregunta. A ver, te expliqué el primer tema, que es esta exclusión, que yo sí estoy a favor, pero acá, con respecto al otro tema, como te digo, hay que ponerse al medio. Yo sí considero que ellos tienen razón. ¿Sabes qué pasa? El plazo para declarar, hacer una declaración del uso de explosivos vence el 19 de agosto. Entonces, mira el timing tan complicado, pero tiene una condición, que es que tú tienes que tener un polvorín, ¿ya? Un polvorín es un lugar donde tú guardas los explosivos. Ese lugar tiene algunas condiciones especiales, como tú comprenderás, tú no puedes guardar explosivos en cualquier lugar. Tiene que tener una distancia hacia el campamento, tiene que estar a una distancia sobre la carretera, tiene que tener unas instalaciones de algunas características especiales. Eso significa una inversión por polvorín que está en el orden de los $45.000, ¿ya? Entonces imagínate, no estoy pensando en el mediano operador, que son muy pocos, de estos 500.000, habrán entre medianos operadores unos 200, 300, 400, pero no son los 500.000. Entonces si tú le pones la obligación a todos que tengan un polvorín, o por lo menos a todos los que tienen Reinfo, 33.000 polvorines puestos en algún lugar donde el dueño del terreno superficial te tiene que dar el permiso, donde tienes que estar acordado con el dueño de la concesión. Entonces, ahí ellos sí tienen una espada que es más grave que la que te he dicho del retiro, porque básicamente en el otro lado se han retirado los que no hacían nada. Ahora el que está haciendo tiene que poner un polvorín. Y esa inversión y esas condiciones dadas en 2 meses es muy difícil. Entonces, hay que ser creativo, hay que ser inteligente, hay que adecuarse. Entonces, lo que se puede hacer es de que con auspicio del dueño de la concesión, con auspicios con el dueño del territorio superficial, se ponga un polvorín de extensiones mayores que sirva y que pueda dar servicio a más de uno. Claro, que eso puede ser para flexibilizar un poco esta situación, ¿no? Encontrar caminos. Hay que encontrar caminos, y ese camino es el que te acabo de decir, ¿no? Ahora, la pregunta un poco para que también nos siga aquellos que están enganchados con la señal en estos momentos, en América Latina, de Argentina, de Chile, solamente para cerrarlo nada más, Leopoldo, ¿cuál sería el camino que debe tomar la mandataria Dina Boluarte? El Ejecutivo ha dicho que va a ser formal, que va a ser tajante, ¿debería ir por ese sentido? Chiquito, por favor. A mí cuando ella dice que va a ser formal, me parece genial. Pero hay que encontrarle esa formalidad algo que se pueda cumplir. Cosas que no se puedan cumplir, como este tema de los explosivos, hay que ponerle unas condiciones diferentes, nada más. Lo otro, sobre el tema de las declaraciones y sobre el tema de la formalización, lo que tiene que hacer la mandataria son 3 cosas que facilitarían mucho el tema. Es decirle a estos señores que ¿tú qué tienes que buscar? Que el metal tenga trazabilidad. ¿No es cierto? Ella salió en la televisión y dijo, yo estoy preocupada porque hay delincuencia, porque hay prostitución, porque hay todo. Ya, ok. Si estás preocupada de verdad en eso, la manera de contrarrestar eso es con trazabilidad. ¿Cómo haces la trazabilidad? Ubicas a las plantas que son las que adquieren ese metal, les das un certificado de calidad a las que pasen por la norma, vienen los señores y le venden a ellos. Esos señores, una vez que le venden, el IGB se retiene, la planta se vuelve un agente retenedor, le paga a la SUNAR la planta por estos señores, el IGB, y pones un impuesto a la renta bajo, que no tiene por qué ser alto, y con ese impuesto a la renta
declaras. Entonces, uno, el Estado capta, los vuelve formales y además sigue de dónde aparece, la ruta de dónde aparece. El oro. Entonces, la ruta del oro. Entonces, hay dos elementos con el arreglo de las plantas. Entonces, le dices al minero, te van a pagar precio justo, precio internacional. No te voy a pagar precio, porque ¿qué pasa con el ilegal? Le pagan precio internacional menos tanto. Acá no, porque estás en el proceso. Te voy a pagar precio internacional, Bien. te voy a cobrar por el procesamiento, te voy a cobrar por el flete, te voy a cobrar por lo que se tenga que cobrar y te voy a entregar tu dinero right now, ahora mismo, y voy a descontarte el IGB. Ellos no usan ese IGB y voy a descontarte una renta que yo se la voy a dar al Estado. Qué interesante lo que dices, Leopoldo, de verdad, muy interesante la entrevista. De hecho, había algunos puntos que necesitaba precisar y lo has contado muy bien, lo has narrado muy bien. Seguramente vamos a tener otra oportunidad para seguir hablando, pero de verdad muy interesante. Entonces, Andy, esta problemática se arrastra. Vamos a ver en qué termina esta mesa técnica, vamos a ver si realmente en los próximos días, sobre todo el viernes, porque hay una reunión crucial el viernes, puede haber algún tipo de avance, compañeros. Vuelvo contigo, Estudios. Gracias, Carmen Alvarado, a ti, a esta voz autorizada. Nos vemos enseguida. Tenemos que hacer una breve pausa, ya volvemos.